Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Muchas son las pasiones que pueden venir a favor o en contra nuestra, precisamente porque somos humanos. Hay muchas pasiones que nosotros podemos sentir hacia las cosas. Es probable que usted tenga pasión por las cosas de Dios. Es muy probable que usted tenga pasión por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por su casa. Hay muchas personas que tienen pasión por su trabajo. Pero hay un tipo de pasiones que no son bien intencionadas. Hay un tipo de pasiones que son pasiones malsanas, que nos llevan a situaciones, a conflictos, a contiendas y a cosas antagónicas que están establecidas en la palabra del Señor. Nuestro Señor quiere que andemos por un camino de verdad y de justicia, pero estas pasiones que vienen desde nuestro corazón, que parten desde nuestros sentimientos, nos alejan de ese camino. Y podríamos enumerar muchas de estas, pero la primera que viene a socavar ese camino que el Señor marcó es la envidia. La envidia es una pasión sin razón, un dolor que viene en nuestro corazón sin ninguna razón aparente, porque el odio podría tener una razón fundamentada. La tristeza puede tener una razón, entre comillas, fundamentada. Y cualquier otro sentimiento que podamos tener puede tener un inicio, puede producirse por algo específicamente, pero la envidia no proviene de nada. La envidia solamente surge por algo que usted está viendo, por algo que usted está sintiendo y que usted aprecia de alguna manera. La envidia no tiene razón ni fundamento en nuestro corazón, pero nos ataca de una manera sistemática. Nos ataca conjuntamente con la razón, nos ataca conjuntamente con una supuesta justicia, nos ataca con una supuesta comodidad que nosotros queremos tener. ¿Y por qué les digo esto? Porque simplemente el hecho de ver a alguien que alcanza una meta, a alguien que logra un objetivo, a alguien al cual el Señor bendice y que tiene una propiedad diferente a nosotros y es reconocida por los demás, genera en nosotros esa pasión malsana llamada envidia. En algún momento de su vida usted pudo haber sentido envidia de alguien. En algún momento de su vida usted sintió envidia del compañero que sacó más nota que usted, de la compañerita que se vestía mejor, de aquel que se compró los zapatos que usted tanto quería, de aquel que pudo viajar y usted no pudo viajar, de aquel que obtuvo el trabajo el cual usted quería pero no estaba calificado para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momento en nuestro corazón que siente, que salta, porque algo produce el hecho de que usted vea a aquella persona que usted tanto veía, que usted tanto menospreciaba, que usted no le tomaba ninguna atención, y de repente llama la atención de todo el mundo porque logró algo que usted quería lograr y usted no pudo, o no estaba calificado, o no era el momento para hacerlo. Esta persona obtiene todo el reconocimiento del entorno y usted y su corazón se llena de envidia. Nos llenamos de envidia aún sin querer. Nos llenamos de envidia aún sin pensarlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de querer lo que el otro tiene. Es una condición muy humana, pero yo quiero decirte de parte del Señor en este día que cada quien es dado el don y el talento que se merece. Cada quien es dado el don y el talento que puede desarrollar y que tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, en pocas palabras, lo que tú tienes no se parece a lo de nadie. Lo que tú posees de parte de Dios no es igual a lo que tiene el vecino, el amigo, el compañero o el hermano. Lo que Dios te dio, lo que Dios te regaló, lo que Dios puso en tu corazón, en tu entendimiento, en todo tu ser, no se parece a nada de lo que tú tienes alrededor. Es único, es genuino y solamente es tuyo. Y además de eso, esta es la mejor parte: nadie, absolutamente nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar. El problema está
en que nosotros no lo desarrollamos. El problema está en que nosotros no queremos avanzar en ese don, pero el hermano, el amigo, el compañero que sí lo hace, que sí logra el objetivo, que sí logra desarrollar al 110% lo que el Señor les da, entonces nosotros tenemos envidia. En la congregación es algo que parece más normal de lo que aparentemente es. Porque entonces vemos los hermanos que se levantan a dar la palabra, los hermanos que llevan más almas a la congregación, los hermanos que evangelizan, los que trabajan en la obra, los que son reconocidos por los dones y talentos que tienen, y eso genera envidia en los demás. ¿Y por qué el hermano es bendecido? ¿Y por qué lo toman tanto en cuenta? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Hermano, no se ponga a ver eso. Póngase a ver lo que Dios le dio a usted y desarrolle usted eso. Llévelo al extremo. Extienda su territorio de lo que el Señor le ha dado. El Señor le da territorios a cada quien en el espíritu para que nosotros podamos expandir esos dones y talentos que nosotros tenemos. Pero no podemos hacer como aquella parábola de los talentos, donde podemos esconder, como hizo el que le dieron a un talento, que lo escondió y simplemente lo regresó como estaba. Y dice la palabra que fue quitado. ¿Y a quién le fue dado? Al que tenía más. Por eso que el hermano que es bendecido es doblemente bendecido. Le dan aún más. Todo el tiempo recibe, todo el tiempo la gente quiere con él, todo el tiempo quiere una palabra de él, todo el tiempo la gente lo honra, todo el tiempo la gente lo levanta. ¿Por qué? Porque es reconocido primeramente en los cielos. Nosotros queremos ser reconocidos primeramente por los hombres. No, hermano, sea primero reconocido por Dios, porque Dios es el que da los talentos. Él es el que viene a decirte: ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? ¿Por qué estás viendo lo que yo he hecho con los demás y no estás viendo lo que yo te di a ti? No estás viendo el talento que Dios te dio. Lo que pasa es que tú quieres el talento del otro y no estás viendo el talento que Dios te dio. No estás viendo el don que Dios te dio. A lo mejor tú eres una persona que eres amigo de todo el mundo y eres un evangelista y no lo sabes. A lo mejor tú eres una persona que puede tener un discernimiento de la palabra, pero no te gusta hablar con la gente y no lo has explotado. Y eres un maestro y no lo sabes. A lo mejor tú eres un gran predicador y no lo sabes, pero que tú quieres ir a los hospitales. Entonces, cuando nosotros vemos eso y no explotamos entonces el talento, empezamos a envidiar al otro. Y dice la palabra que eso es como carcoma en los huesos. Porque usted se va secando, hermano, se va envejeciendo por dentro. Y no solamente eso, la envidia te mantiene estacionado. No vas a avanzar, no vas a progresar, no vas a lograr alcanzar el objetivo que Dios te puso en el camino. ¿Por qué? Porque siempre estás pendiente del otro. Así le pasaron a los hermanos de José. Eso es una de los principales muestras de qué es lo que hace la envidia. Porque dice la palabra en Génesis 37:11, los hermanos le tenían envidia. Era clarito, no es que suponían que le tenían envidia o que pasaba esto o pasaba aquello. No, dice la palabra en Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. No sabía bien, el padre de José no sabía bien cómo atacar la situación, porque él quería, por supuesto, que sus hermanos se llevaran bien. Pero José tenía algo diferente. José estaba marcado por Dios para grandes cosas, así como estás marcado tú. Si José se hubiera detenido a ver qué es lo que le estaba pasando a sus hermanos, si José se hubiera detenido a ver lo que le sucedía en su alrededor y su entorno, jamás hubiera llegado al palacio, jamás hubiera pasado por todas las situaciones que tuvo que pasar para expandir su territorio y llegar al lugar que Dios tenía marcado para él. Mas los hermanos, ¿dónde estaban? En el mismo lugar donde José los dejó. En el mismo territorio donde José les dejó. Ahí estaban 30 y tantos años después. Todavía estaban en el mismo territorio, con la misma tienda, con las mismas ovejas, con el mismo padre, con todo igualito. Pero ya José había pasado por una transformación y logró llegar al lugar que Jehová tenía para él.
Cuando usted medita en la palabra, usted se va a dar cuenta, si usted lee Génesis 37 completo, no lo voy a leer por el tiempo, usted se va a dar cuenta que los hermanos de José tenían las mismas características de José. ¿Por qué? Porque cuando José le da el sueño de las espigas, ellos podían discernir el sueño. No se quedaron diciendo, bueno, ¿y qué quieres tú decirnos con esto? No, ellos interpretaron claramente lo que José les estaba tratando de decir a través del sueño y ellos no se daban cuenta. ¿Qué quería decir esto? Que ellos tenían el mismo don, el mismo talento de José, pero solamente se estaban dando cuenta que él lo había explotado, que él se había atrevido a decirlo, a contarlo, a hablarlo, a desarrollarlo. Y estos muchachos se quedaron con eso solamente creyendo que eso era una condición natural de ellos. Y no era así. Ese es el error que muchos de nosotros cometemos. Y yo me incluyo en eso, hermano, porque yo también pasé por ello. Yo también me detuve mucho tiempo al mirar qué era lo que hacían los hermanos. Cómo se vestía qué es lo que estaba pasando en su vida, cómo se va a poner en el altar, cómo va a adorar así, cómo el hermano va a orar de esa manera, cómo es esto, cómo es lo otro. Y cuando el Espíritu de Dios me confrontó, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo mirando algo que yo no puedo cambiar, algo donde yo no puedo hacer absolutamente nada más que orar y que sea Dios interviniendo en la vida de cada uno de ellos. Hermano, y cuando yo cerré las puertas que me distraían, cuando yo me puse como digo yo, las gringolas espirituales, yo empecé a ver hacia adelante, yo empecé a ver el camino verdadero, yo empecé a ver el camino justo y logré y voy en camino de lograr lo que Dios quiere hacer conmigo, con mi familia y con el ministerio que Dios nos entregó. Pero mientras tanto, estuve como el pueblo dando vueltas en el desierto, pensando en qué es lo que iba a hacer con los demás y cómo podía yo ayudar a los hermanos para que vieran su error. No, hermano, usted simplemente le dice a la persona su error y si la persona no quiere hacer nada con ello, entonces usted no tiene por qué estarse metiendo en nada. Y si el Señor lo bendijo, alégrese entonces por la bendición. Porque si Jehová lo bendijo, entonces sería por algo, porque Él es quien demanda en nuestra vida y no nosotros. Él es el que juzga en nuestra vida y no nosotros. Él es el que señala en nuestra vida y nosotros no podemos estar señalando a nadie. Porque si Él nos rescató del lodo cenagoso, de lo más profundo de la perdición, ¿por qué no lo puede hacer con otro? ¿Por qué si en su soberanía Él quiere bendecir a aquel que supuestamente está en un camino torcido y Él lo quiere bendecir para que enderece el camino, a raíz de eso Él no lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer, pero nosotros empezamos a envidiar el éxito de los demás y no empezamos entonces a ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice la palabra en el Salmo 73 que David también estaba muy pendiente de lo que hacían los demás, de lo que hacían los impíos, y entonces él estaba pendiente de que el Señor de alguna manera estaba bendiciendo, o mejor dicho, estaban prosperando a aquellos que hacían iniquidad. Y él decía, pero ¿cómo era posible esto, Señor? ¿No será que tú te estás equivocando de alguna manera? Porque entonces él empezaba a envidiar. Él estaba en una situación compleja, pero él estaba empezando a envidiar a los soberbios, a los hombres de iniquidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban prosperando. Hermano, al que esté en iniquidad, al que esté en pecado, al que esté haciendo lo malo y usted lo vea en una supuesta prosperidad, no lo envidie. No lo envidie, porque eso va a ser revertido en alguna manera. Hermano, pero yo entiendo que nosotros estamos en el camino de prosperidad y en el camino del Señor y esto, pero ¿cómo es posible que esta gente que esté robando, que esta gente que esté haciendo lo indebido, que esté haciendo negocios ilícitos, cómo es que el Señor los prospera? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién le dijo a ustedes que el Señor prospere a esa gente? Recuerdo que cuando el Señor Jesús fue al desierto, el diablo le estaba entregando los reinos y tesoros de la tierra para que él lo adorara. ¿Recuerdas eso? Entonces quiere decir que el diablo tiene potestad sobre los tesoros de la tierra y esos son los que son entregados a los impíos. Esos son los entregados a los hombres de maldad, a los que hacen lo contrario de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que todo eso el diablo lo cobra. Todo eso el diablo pasa la factura
Y ahí es donde nosotros no queremos estar. Esa gente lo paga con salud, lo paga con su familia, le embargan después los bienes, no duermen tranquilos, tienen un hueco en el espíritu, en el corazón. Y por eso es que nosotros no podemos envidiar a esa gente. Es imposible de que tú envidies a esa gente. ¿Por qué? Porque tienen dinero. ¿Por qué? Porque son reconocidos. ¿Por qué? Porque son famosos. Esos son los que mueren solos, los que se suicidan por depresión, los que no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué envidias al que engaña a su esposo y tiene muchas mujeres? ¿Eso es lo que tú envidias? Entonces eso quiere decir que tú tienes que revisar tu corazón. ¿Por qué tú envidias al que tiene muchos vehículos, pero tú sabes que lo está haciendo con negocios ilícitos? ¿Envidias a los vehículos? ¿Envidias su manera de ser? Entonces quiere decir que si tú lo envidias es porque tú quieres ser como él. No, hermano, yo no quiero ser como él. Entonces no puedes envidiarlo. Tienes que orar por él para que corrija su camino. No podemos envidiar ese tipo de personas. Porque dice la palabra en Proverbios 3 del 31 al 33, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. El Señor no está de la parte de las personas injustas, no está de parte de los impíos, de aquellos que no lo conocen. No puede estar porque Él no es alguien que se contradice. Él no puede hablar de bendición, de bondad, de piedad, de misericordia con alguien que está haciendo lo malo. Aunque los reyes hicieron lo malo delante de él, pero él ciertamente los apartó porque él no los podía bendecir. Y yo quiero decirte el día de hoy que esa envidia tú tienes que arrancarla de tu corazón. De saber que lo único que Dios te dio es tuyo. Pero a causa de eso te van a envidiar. Yo quiero ser productor de envidia, pero no quiero ser el que envidia a los demás. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, nos van a envidiar. Nos van a envidiar porque tú cargas algo diferente. Porque tú promueves algo diferente. Porque tú caminas, hablas, te mueves y piensas de una manera diferente, única, genuina de parte de Dios. Y tú vas a ser un productor de envidia. Porque los demás te van a envidiar, mas tú no tienes que envidiar a nadie. Yo quiero ser un productor de envidia, pero no quiero envidiar a nadie. Yo quiero que cada quien dé el desarrollo del talento que Dios le dio. Que cada quien ande por el camino escogido y permitido por Dios. Porque hay dos tipos de caminos. El camino que uno escoge y el camino que Dios permite. Yo quiero estar por el camino que Dios escoja y que yo escoja de la mano de Él. Pero no quiero el permitido, porque a veces el Señor permite que tú camines por un lado para que te des cuenta que por ese no es. Pero ciertamente, cuando nosotros portamos algo de parte de Dios, cuando usted lleva una palabra, un pensamiento, una acción de parte de Dios, usted va a ser un productor de envidia en los demás. ¿Y cómo usted me dice esto, pastor? Bueno, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta en los evangelios. Usted puede leer Mateo, Juan, Marcos, y se va a dar cuenta que cuando al Señor lo entregaron por envidia. Porque recuerde que los escribas y los fariseos llevaban la palabra de Jehová, la palabra de la Torá, lo que estaba en los libros de la ley, y ellos supuestamente llevaban una palabra verdadera. Pero cuando llegó Jesús llegó con algo que usted y yo tenemos. Jesús llegó con algo que hasta el día de hoy sigue moviendo, sigue trastocando, sigue cambiando. Una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra de transformación, de cambio, las buenas nuevas, dice la palabra. Y también empezó a socavar todo lo que se había construido en base a la ley, porque lo construyó el hombre, no lo construyó Jehová, porque por la ley modificaron muchas formas, y entonces tenían a la gente en una especie de jaula espiritual para que ellos no se movieran y poderlos controlar a partir de la ley de Dios. Y por eso que Jesús vino a romper todo esto. Él levantó una bandera nueva, una bandera que ellos no conocían, que ni los escribas ni fariseos profesaban, que era el amor hacia los demás, hacia el desvalido, hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia el enfermo. Eso fue lo que levantó Jesús, y por supuesto explotó la envidia en contra de él. Cuando usted lee el libro de Mateo, se da cuenta que cuando él lo estaban colocando allí al lado de Barrabás, el pueblo se dio cuenta, o Pilato se dio cuenta de que estaba allí, que el pueblo estaba clamando porque soltaran a Barrabás, porque lo habían entregado a Jesús por envidia de lo que él había hecho, por envidia de lo que él había dado.
Inclusive hoy en día muchos se levantan a favor del Señor por envidia. ¿Sí? Predican a Cristo por envidia a los demás. Ven a los predicadores, ven a los pastores, ven a los evangelistas y creen que eso es una forma de vida que los va a beneficiar. Y entonces empiezan a predicar a Cristo por envidia y por contender a los demás. En estos últimos meses, hermanos, yo he visto con mucho dolor en mi corazón cómo nosotros los cristianos empezamos a contender entre nosotros con la propia palabra. Que tú no te tienes que vestir así, que tú no tienes que hablar así, que no tienes que predicar de esta manera, que tú estás predicando de la otra, que predican esto y predican aquello. Hermano, cada quien come del plato que quiere comer. Cada quien va al restaurante que más le guste. Si es bueno o es malo, entonces tú verás los beneficios de ello a la larga, pero nosotros no podemos cuestionar la comida de los demás. Si usted está comiendo bien y se siente bien donde está comiendo, entonces quédese ahí en ese lugar. Pero dice la palabra en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que predicamos al Señor por amor a sus cosas, por amor al... Nosotros no tenemos, los pastores, no tenemos ninguna necesidad de estarnos metiendo en tantos problemas. No tenemos ninguna necesidad de estarnos metiendo en tantos conflictos. Y cuando hablo de esto, cuando somos pastores, entonces simplemente, bueno, nosotros hablamos con las ovejitas, hablamos con los siervos, tratamos de orarle a ellos, de resolver los problemas, de llevar la palabra el domingo y ya, y listo. Pero cuando usted predica de buena voluntad, cuando usted predica por amor, cuando usted lleva la bandera de Cristo en el corazón, usted hace una jornada, usted levanta intercesión, usted adora al Señor, usted adora al Dios vivo, usted hace un tabernáculo en la calle, usted lleva la palabra a los enfermos, usted lleva la palabra a los desvalidos, usted hace una jornada de misericordia, usted empieza a ir a las escuelas, usted empieza a ir a los hospitales, usted empieza a expandir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted lo predica por amor y no lo predica por envidia. Usted no tiene que envidiar, yo no tengo que envidiarle nada a nadie porque lo que Dios me dio a mí es mío y no se parece en nada. No puede entrar en competencia porque la competencia trae envidia y la envidia trae contienda. Es un sentimiento malsano de nuestro corazón y además de eso va a traer aflicción y prisión a nuestro espíritu porque usted va a estar estancado, va a estar detenido y la envidia no te va a dejar avanzar. No tengas envidia de aquel que ha bendecido Dios, sino más bien alégrate, porque si hay un tiempo de cosecha, ay Dios mío, si hay un tiempo de cosecha, si hay un tiempo donde Dios está entregando bendición, entonces quiere decir que la tuya viene de camino. Así que levanta tu mano y arrebátalo en el nombre poderoso de Jesús, que el milagro que tú estás esperando viene de camino. No estés envidiando al que ha recibido lo que tanto ha esperado, porque tú no sabes el sacrificio que él ha tenido, sino empieza a ver el tuyo y así mismo como hace el hermano, hazlo tú. Yo decía el domingo pasado en nuestra congregación que un hermano me llamó y dijo: hermano, ¿cuál es tu fórmula para haber logrado lo que Dios te dio, lo que tanto anhelabas en el Señor? Y yo le digo: yo no tengo ninguna fórmula. Pero es que yo quiero que me digas cómo hiciste tú. ¿Tú quieres alcanzar lo mismo que alcancé yo? Sí, claro, por supuesto. Entonces haz lo que yo hago. Párate todos los días, adora al Señor. Órale en la mañana, órale en la tarde, órale en la noche. Vive en el Espíritu, no estés pendiente de los demás. Y enfócate en lo que Dios te dijo que iba a hacer. Órale y créele al Señor. Aumenta tu fe cada día. Bríndale tus manos, bríndale tus talentos. Siembra, honra, diezma, para que tú veas que Dios te va a bendecir grandemente. Si tú quieres conseguir, esa es mi fórmula. Lo que está establecido en la palabra de Dios, yo no inventé nada nuevo, porque eso es como inventar el agua tibia. Yo simplemente hice la voluntad de mi Padre Celestial y mi Padre Celestial me bendijo y me bendice cada vez que Él quiere, porque Él es soberano. Él es soberano sobre cada uno de nosotros y lo que nuestro Padre nos entregó es lo que nosotros tenemos que desarrollar sin estar viendo a los lados ni estar pendiente de qué es lo que hacen los demás. Hermano, esos son distractores que te van a apartar del palacio que el Señor tiene preparado para ti. Así que no envidies a los demás. Ese sentimiento malsano tienes que arrancarlo, esa pasión malsana tienes que arrancarlo de tu corazón. Y cuando lo hagas, entonces tu visión va a estar más clara y puesta
los ojos en el camino que Dios marcó para ti. No hay una razón aparente para la envidia. La envidia es algo que se gesta, que nace de la ambición de tu corazón. No seamos ambiciosos ni codiciosos, sino que esperemos recibir esa bendición que tanto estamos esperando. Por eso siempre hemos hablado de esperar en el Señor. Aquí no hay una fórmula mágica, aquí no hay un atajo, aquí no hay un secreto escondido, no. Todo se trata de la fe. Con la fe que tú enfrentes cada una de las cosas. Y eso va a otorgar un resultado. Pero no esperemos el resultado de los demás. No esperemos el resultado del otro, del vecino, del amigo, del compañero, del que tú conoces. No esperes que tu resultado se parezca al de alguien más. Cada proceso es individual. Cada bendición es individual porque lo que tú estás pidiendo no se parece al que está pidiendo el otro. Lo que tú estás esperando de parte de Dios no se parece a lo demás nadie. Por eso es que no tenemos que tener envidia en nuestro corazón, porque lo que el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Él dijo, Él lo hará y nada lo hará retroceder. Eso que tú estás esperando de parte de Dios, eso va a venir. Eso viene de camino. Eso va a construir en tu corazón. Pero no causes envidia, ni seas aquellos que envidian a los demás. Si los demás te quieren envidiar por lo que Dios está haciendo en ti, entonces ellos tendrán su pleito con Jehová. Pero tú enfócate en lo que el Señor dijo que iba a hacer. Podrías ser un productor de envidia, pero nunca envidies a los demás desde tu corazón, porque esa pasión malsana trae arrepentimiento, trae aflicción, dolor y también injusticia en tu corazón. No promuevas la envidia en otros. No promuevas que los demás puedan envidiar a otros, porque eso trae murmuración y contienda dentro de la congregación y dentro del lugar donde tú estás. Sé de aquellos que creen en lo que fue otorgado en nuestro corazón para cada quien, en los dones y talentos entregados. Desarróllalos y te aseguro que vas a lograr el objetivo que Jehová ha puesto en ti. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.